al señor Eugenio Vera. Buenos días a todos. En primer lugar, querría agradecer al comité organizador la invitación y el haberme permitido compartir con todos vosotros nuestra experiencia de trabajo cotidiano. La experiencia que os voy a contar está basada en la estrategia de seguridad del paciente y dentro de una de sus líneas, que es el uso seguro de los medicamentos y, en concreto, de la conciliación de medicación para la prevención de errores de medicación. Cuando hablamos de conciliación de medicación, ¿qué entendemos? Pues, como ha dicho nuestro moderador, es simplemente la comparación de dos listas de medicamentos, la que lleva el paciente previa a su transición asistencial y la que surge después de la transición asistencial. Nosotros tenemos transiciones asistenciales desde la residencia hacia el hospital, tenemos nuevos ingresos en residencia o transiciones de residencia a residencia. ¿Y cómo se define la conciliación de la medicación? Pues es un proceso que es formal, es estandarizado y es la comparación de estas dos listas de medicamentos para detectar las discrepancias, las diferencias de medicación que hay entre una lista y otra. ¿Cuándo se considera que es necesaria esta conciliación de la medicación? Pues cada vez que el paciente o el residente cambia de nivel asistencial o cada vez que cambia de responsable médico prescriptor. ¿Y quién participa en la conciliación de la medicación? Se entiende que la conciliación de la medicación no es un tema médico, ni es un tema farmacéutico, ni es un tema de enfermería. Es un proceso interdisciplinar en el que participan todos estos profesionales y se comunican entre sí, tanto a nivel de atención primaria, atención hospitalaria o atención residencial. En concreto, pues participan, como hemos dicho, médicos, enfermeras y farmacéuticos donde los hay. ¿Qué justifica la conciliación de la medicación? Bueno, pues esto es lo que dice la bibliografía, que los errores de medicación es un acontecimiento que es común y que incrementa la mortalidad, la morbilidad de nuestros pacientes y los costes económicos. Que las etapas donde más se producen los errores de medicación, las etapas son indicación, prescripción, suministro y administración, pues de esas etapas donde más se da es la prescripción y en la administración de los fármacos. Que hasta un 67% de las prescripciones de medicamentos tienen uno o más errores de prescripción y el 46% ocurren durante las transiciones asistenciales de los residentes moviéndose en los diferentes niveles asistenciales. Que el 50% de los errores de medicación se deben a problemas de comunicación entre los profesionales de los distintos niveles y que esto conduce al desconocimiento total o parcial del tratamiento actual que tienen nuestros pacientes. Y también dice que la herramienta de conciliación de la medicación ha demostrado una validez bastante buena, entre un 42 y un 90%, para reducir los errores de medicación. Pues bueno, como he dicho, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo de la conciliación es detectar y prevenir estos errores derivados de los fallos de comunicación del tratamiento en las transiciones asistenciales. El error de medicación es un acontecimiento multifactorial que se produce a pesar de que haya una buena práctica clínica, que lo que se busca en el proceso de conciliación no es juzgar la práctica clínica ni la toma de decisiones, sino el detectar y corregir errores de medicación que habrían pasado inadvertidos y que hacen que el paciente pues, no tenga la medicación adecuada. De estas diferencias que hablábamos entre las dos listas de medicamentos, las llamamos discrepancias. Discrepancia en la conciliación de medicación. ¿Qué es una discrepancia? Pues cualquier diferencia que hay entre la medicación que tomaba previamente el paciente a su transición y la que surge después de esta. Hay unas que están justificadas cuando esa discrepancia está justificada por la situación clínica del paciente o cuando el médico responsable del paciente la justifica. Entonces son discrepancias no intencionadas. Hay discrepancias no justificadas, que son las que ni la situación clínica del paciente ni después de consultar al médico responsable del paciente acepta su error. Entonces son discrepancias no intencionadas. Bueno, yo llevo como 14 años responsable de la unidad de atención a residencias del Distrito Sanitario Granada Metropolitano
y nuestra situación. Cuando hablamos de coordinación sociosanitaria, os pongo esto un poco para que veáis en qué entorno nos movemos en nuestro ámbito. Nosotros tenemos una unidad de residencia específica porque somos de los 3 distritos de toda Andalucía que más residencias tienen en su entorno. Tenemos dentro de un distrito sanitario que tiene tipología urbana, mixta y rural, tenemos 675.000 habitantes, con una población mayor de 64 años de un 15%, que de ellos casi un 5% son institucionalizados, que en la parte del sistema sanitario público esto supone una sobrecarga asistencial bastante grande y una sobrecarga burocrática. Tener en cuenta que aquella zona básica de salud donde le ponen una residencia, eso no se dimensiona con más plantilla en los centros de salud, la tienen que asumir con la misma plantilla. Hay centros de salud que le corresponden 4 residencias con 400 residentes y la ratio de profesionales en el centro de salud no se modifica, con lo cual la sobrecarga es patente. También dentro de la parte del sistema sanitario público nosotros tenemos que relacionarnos con 2 hospitales generales, un hospital privado concertado, un hospital de alta resolución, la empresa pública de emergencia, el 061, 25 dispositivos de cuidados críticos, y hay una cosa fundamental achacable a los profesionales del sistema público, que es el desconocimiento de los recursos sociosanitarios que deben de tener las residencias. Se cree que porque los pacientes están allí, la residencia debe de tener todo tipo de recursos, materiales, medicamentos, profesionales de todo tipo, y esto influye mucho a la hora de planificar la alta hospitalaria. En la parte opuesta, en los centros sociosanitarios, pues tenemos, como he dicho, 72 residencias con unos 5.000 residentes, con una edad media de unos 82 años y medio. Más del 90% tienen alguna discapacidad, más del 70% con 3 discapacidades, y tenemos una red paralela de profesionales sanitarios más grande que la propia que tiene el sistema público sanitario. Tenemos como unos 1.000 profesionales sanitarios en residencia. ¿Qué inconvenientes tenemos en la parte sociosanitaria? Una historia clínica fragmentada. En el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, hemos conseguido tener una historia única digital compartida entre hospitales y primaria, pero en el tema de las residencias cada una tiene su modelo de historia, unos digitalizados, otros en papel, no hay interconexión entre ellas, con lo cual la historia clínica del paciente está fragmentada. No hay objetivos compartidos entre los profesionales de las mismas categorías, cada uno tiene sus objetivos. El médico de la residencia indica medicación pero no prescribe, con lo cual está sujeto a consenso con su homólogo de primaria, que es el que hace la receta, eso lleva a discusiones. Hay una normativa un tanto rara en la Junta de Andalucía que regula la profesional y la ratio de profesionales y no alude a la obligación de tener médico en estas residencias, ninguna residencia, solo las que tienen residentes con trastornos psiquiátricos están obligados a tener, y trastornos de conducta están obligados a tener médico. Bueno, esto es nuestro mapa de actuación, como veis la conglomeración es bastante grande. ¿Y cuál es el papel nuestro de la unidad de residencia? El papel de la unidad de residencia, yo lo llamo que somos como el hilo conductor, ¿no? El paciente institucionalizado transita por todos estos ámbitos, todos estos niveles asistenciales y lleva a su espalda una mochila de información que va pasando por todos estos sitios y nosotros tenemos que ser capaces de barajar toda esa información. Pues pasa por la residencia, pasa por el domicilio, por las urgencias externas, por los dispositivos de cuidados críticos, por el hospital, en fin, por todo. Son un poco como el cicerone del paciente institucionalizado. Bueno, pues nosotros empezamos con esta estrategia, aunque de una manera informal, en 2004 empezamos con el tema de la seguridad en el control de la medicación a raíz del proyecto PAS, que algunos ya lo conoceréis. En 2014 nos adherimos a una línea suya, que era la línea 5, liderada por Alemania, que era de prácticas seguras en centros sanitarios en temas de errores de medicación y que aportamos nuestra experiencia en centros sociosanitarios. No se aportaron otras experiencias, la única que se aportó fue esta. Estuvimos durante un año y barajamos durante un año 112 nuevos ingresos y altas hospitalarias de reingreso, ¿no? tras el alta hospitalario. Solo 4 residencias con unas 450 plazas.
¿Cuáles son las etapas del proceso de conciliación? Pues lo que os he dicho, una obtención de la historia farmacoterapéutica, se cogen los medicamentos que tiene el paciente en el pre y en el post transición, se compara y se detectan esas discrepancias, se comunica y se registra. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la medicación? Pues aquí tenéis este díptico que hizo la Comunidad de Baleares, que está estupendo. Pues tenéis la omisión de medicamentos. La omisión quiere decir que el medicamento está en la primera lista antes de la transición y en la segunda desaparece y hay justificación clínica para que ese medicamento estuviera. La comisión, que es todo lo contrario, el medicamento después de la transición está puesto y no hay situación clínica que lo justifique. Tenéis diferentes dosis, duplicidad de fármacos, prescripción incompleta, interacciones, medicamentos equivocados o mantener medicación contraindicada. Bueno, pues este es el algoritmo más o menos del proceso que nosotros llamamos nuestra unidad para la conciliación de la medicación. Nosotros conciliamos todos los nuevos ingresos en 11 residencias y todas las altas hospitalarias. Sí hay que decir que de los ingresos no se nos escapa ninguno, pero de las altas hospitalarias sí creo que no nos notifican todos los reingresos tras el alta hospitalaria. Como veis, la puerta de entrada del centro sociosanitario, que lo que hace es, en su plan de acogida, hace la entrevista farmacoterapéutica, o bien la hace el médico, o la enfermera, o el farmacéutico si lo tiene, le hace lo que es mira la bolsa de medicamentos, le pregunta qué medicamentos toma, los informes, las contraindicaciones, las alergias, los medicamentos de parafarmacia, y esa medicación nos la manda a la unidad de residencia. Todo nos comunicamos por correo electrónico encriptado para mantener la seguridad, y la unidad de residencia lo que hace es aportar lo mismo, pero desde la información que está en el sistema público. Nosotros imprimimos la hoja de tratamiento de DIRAYA, que es como se llama nuestra historia de salud, los problemas clínicos y los diagnósticos. Toda esa información en conjunto la pasamos al siguiente eslabón, que es la unidad de farmacia del distrito, que está formado por farmacéuticos de atención primaria, y ellos lo que hacen es una preconciliación. Ven las discrepancias, las analizan, ya de paso hacen adecuación de la medicación, pero que ya que estoy aquí hago adecuación, pero el objetivo es conciliación, ¿vale? Con eso hacen un preinforme que nos lo vuelven a pasar a nosotros y el médico de la unidad de residencia, en consenso con el médico de la residencia, llegan a un pacto y emiten un informe de la medicación del paciente. Ese informe se registra en la historia de salud de la residencia y en la historia de salud de DIRAYA. Aparte de todo eso, llevamos 2 años que en los objetivos, en los acuerdos de gestión de nuestras unidades clínicas, enfermería tiene un objetivo que se llama revisión de botiquines, que es que el enfermero de familia va a la residencia con su hoja de tratamiento impresa de DIRAYA, le pide a la residencia su hoja de tratamiento y revisan el cajetín de la medicación. Y entonces ven qué es lo que está pasando, si en el cajetín hay medicación que no está contenida en ninguna de las 2 hojas, o todo lo contrario, falta medicación que está en las dos historias de la residencia y de DIRAYA y no está en el cajetín de la medicación, ¿vale? Todas esas anomalías las comunica a su médico de familia y a los profesionales de la residencia. Aquí lo veis, ¿no? Este es el cuestionario que tienen de conciliación de revisión de botiquines los enfermeros del SAS, donde se le pregunta el número de medicamentos distintos que tienen entre las 2 listas de medicamentos y lo que os he dicho, si están en un lado y no en el otro, o al contrario. Si están tomando medicamentos que son equivalentes terapéuticos, si tiene acúmulo de fármacos y si se lo han comunicado al profesional pertinente esa anomalía. ¿Y qué actuaciones deben de hacer? Si hay medicamentos caducados, echarlos al punto SIGRE de reciclado de la farmacia para no reutilizarlos ni darlos a ninguna otra persona. Si tiene exceso, comunicarlo al médico para que anule. Si tiene exceso de más de 3 envases en el cajetín de medicación, comunicarlo al médico de atención primaria para que anule el crédito de receta electrónica y no sigan sacando. Y programar una fecha de la próxima visita. Luego, a partir de esto, hemos hecho una serie de herramientas internas para gestionar la conciliación de la medicación. Aquí veis un ejemplo de nuestra base de datos que hemos hecho para este tema, donde, no sé si se ve muy bien, en la parte izquierda hay una parte de tratamiento que la ven los farmacéuticos, que lo que hacen es incluir las 2 listas de medicamentos, la primera y la segunda columna, y en la tercera analizan las discrepancias.
En la otra parte pasa al médico, que hace el informe definitivo de cómo queda la de medicación. Y esta es lo que se le manda a la residencia, consenso de informe de conciliación de medicación. ¿Qué cosas se mantienen? ¿Por qué se mantienen? Con consejos del farmacéutico y consejos del médico, junto con qué medicación se suspende. Esto es un caso real. Aquí veis que se quitan, en algunos casos, de 8 a 9 medicamentos. Estos son pacientes concretos. Bueno, ¿y cuáles son los resultados de nuestro estudio? Pues el periodo ha sido de 13 meses, seguimos, pero hemos dado el corte aquí. Se han intervenido el total de los nuevos ingresos, que han sido 341 pacientes, pero el número de episodios de conciliación ha sido mayor, ha sido 361, porque hay pacientes que tienen más de una conciliación, han tenido más de un ingreso hospitalario, han cambiado más de una vez de residencia. Y lo tenéis por género. Y abajo pues, tenemos un 94% de pacientes con una conciliación, un 17% con 2 conciliaciones y un 1% con 3 conciliaciones o más. Como he dicho, el número de episodios conciliados han sido 361 y el total de medicamentos evaluados, la suma de medicamentos diferentes entre las dos listas, han sido 3.429. Eso supone que cada paciente de media tiene 9,5 medicamentos. Después de hacer la conciliación, se ha reducido a 2.367, casi se ha bajado en 3 medicamentos por paciente. Ahí tenéis las discrepancias justificadas, las no justificadas y el número de recomendaciones que han hecho de adecuación del tratamiento que han hecho los farmacéuticos. Si hay que decir que esto es una foto, un corte transversal, no quiere decir que en todos los pacientes se vayan a quitar 3 medicamentos. Es una situación que a lo mejor el paciente tenía medicación aguda en un momento y después de la transición esa medicación ya se la toma y se han quitado esos medicamentos. Pero bueno, eso es lo que sale. Tenéis las discrepancias por tipo. La mayor parte son debidas a comisión. Se han puesto medicamentos que no están justificados, omisión, se han omitido medicamentos que debían de estar puestos. Y las categorías, los grupos terapéuticos que más discrepancias son, hay muchos más, pero estos eran los de mayor peso, pues aquí tenéis. En primer lugar están las anilidas, que son los paracetamoles, y es claro, ¿no? Porque uno de los objetivos que tenemos en el distrito es reducir en población anciana el uso de paracetamol de 1 gramo a los de 650 miligramos. Entonces, había discrepancia en cuanto a la posología. Y en la última categoría que veis, que no es la última que hay aquí en la gráfica, veis el uso de laxantes, que a mí también me llama un poco la atención. Y el uso de laxantes es curioso, porque por ejemplo, lo menos en la Comunidad Autónoma Andaluza no se financian. Entonces, como no se financian, el médico lo indica, el médico de atención primaria lo indica, pero no lo prescribe en receta electrónica. Pero cuando llega a la residencia, sí lo pone en su listado de medicamentos, porque la residencia se lo pone y lo cobra. Entonces, no está en una lista, pero sí está en la otra. Las recomendaciones farmacoterapéuticas están basadas todas más o menos un 25% en lo que es seguridad, adecuación, indicación. Y, como decíamos, es un proceso interdisciplinar. Aquí. Bueno, son solo 11 residencias las que tenemos, las que ahora mismo podemos abarcar, con unos 2.000 residentes. Aquí están las residencias y veis toda la gente que hay detrás de esto. Aquí hay médicos de atención primaria, médicos de residencia, farmacéuticos de primaria, de residencia, enfermeros de ambos sitios, auxiliares administrativos. Esto es un trabajo interdisciplinar y todos tienen una labor importante. Aquí están todos reflejados los que han hecho este trabajo. Bueno, pues resumiendo, ¿de qué se beneficia el paciente? Pues el paciente se beneficia en que mejora su seguridad y garantiza la continuidad de su tratamiento. El equipo clínico dispone de una información fiable de la medicación del paciente y mejora la comunicación entre los diferentes profesionales de los diferentes ámbitos, y el sistema sanitario en general, pues en la seguridad del paciente y en un uso más eficiente del medicamento. Y los riesgos de no hacerlo, pues ya sabemos. El no hacer la conciliación de medicación pues son errores derivados del desconocimiento,
que llevan a interrupciones del tratamiento, modificaciones de dosis, duplicidades, y las ventajas, como hemos dicho, pues la herramienta de conciliación es una buena manera de prevenir los errores de medicación. Y ya está. Muchas gracias.